Hola, un saludo muy especial a todas las personas que están viendo este video tutorial. El motivo principal es poder compartir acerca de un tema muy enriquecedor, pero lo haremos de una manera muy general. Es acerca de el paradigma de desarrollo que se llama modelo visor controlador o en inglés Model View Controller. La idea que se quiere es poder platicar un poco acerca de las capas y del manejo en en esta utilización y daremos inicio por hablar un poco de las tres capas que lo conforman y ellas son la de modelo, que es la capa encargada del almacenamiento de la información, háblese en memoria, en archivos de disco duro o también en bases de datos. Por ende, tiene la responsabilidad de manejar la integridad y la consistencia de esa información y contiene las consultas y cualquier transformación que se le haga a los datos. Por otro lado, tenemos el corazón de de nuestro modelo, que es el controlador, y es el encargado de recibir, interpretar y validar la información de entrada, para así crear y actualizar vistas y además consultar y modificar los modelos. Por otro lado, tenemos la capa de visor o de view, que es simplemente la manera en que se presentan los objetos y códigos necesarios para las pantallas principales. Acá, volviendo al controlador, esta sección es la que se encarga de crear y actualizar vistas de este lado y esta otra sección de consulta y modificación de modelos interactúa hacia este lado. Como pueden ver, hay una pseudo capa que podríamos decir es la de usuario, que es cualquier humano o cualquier computadora cliente que utilice nuestra aplicación. Y como pueden ver en el orden de las flechas, es de la manera en que interactúa el flujo de la utilización, que sería el usuario utilizando el controller, usa al modelo, el modelo le regresa los datos al controlador y el controlador actualiza la vista para que la vista regrese al usuario de una manera en pantalla eh, en cualquier lenguaje o cualquier plataforma que deseemos utilizar. Este esquema puede ser utilizado en la mayoría de los lenguajes y plataformas que hay de desarrollo. eh, y para estos efectos de este video tutorial vamos a hablar acerca de cómo se podría utilizar en ambiente de desarrollo Java. Este patrón utilizado en Java Server Faces, que es la tecnología de la que hablaremos un poco, es 100% web y estos son los componentes que forman todo el esquema general a nivel de plataforma, en donde tenemos un cliente utilizando un navegador web, cualquiera de los que ya se conocen hoy por hoy, mediante solicitudes HTTP request, utilizamos componentes servlets instalados en un servidor web que a través de acciones de formulario va a interactuar con una clase Java Bean en donde tenemos definida toda nuestra lógica del negocio, en donde hay posibles interacciones con bases de datos para ejemplizar nuestra capa de modelo. Luego, esa información fluirá de regreso al servlet de una manera nativa, el cual creará un archivo Java Server Pages y será devuelto a través de un HTTP response hacia nuestro cliente y la información será mostrada en pantalla. Este componente podemos ver que se autointegra, pero al final están separados la parte de visor y la parte de controlador. Ahora bien, para ponerlo en práctica, procederemos a utilizar MySQL para el efecto de crear
una base de datos muy simple, pero necesaria para nuestra demostración. Y para ello utilizaremos el MySQL Workbench para crear la base de datos. Lo podemos crear acá desde este icono, que sería crear un nuevo esquema, al cual vamos a nombrar MVC, y utilizaremos el collation por defecto que trae el servidor, que se encarga de aplicar todo el formato necesario a nuestras tablas. Aquí podemos dar en aplicar, finalizar, y como vemos ya tenemos nuestra base de datos creada, a la cual necesitaremos crearle una tabla a la que llamaremos usuarios, utilizando nuevamente el collation por defecto y el motor también por defecto de MySQL. Para las columnas vamos a definir una de ID en formato o en tipo de datos entero, que contenga un primary key, no acepte nulos, y vamos a activarle también el auto incremental necesario para que nos autogenere un número único para cada línea de la tabla. Luego una columna que tenga el nombre y una tercera columna que tenga el correo, por ejemplo. Ambos de tipo varchar de 45 será suficiente. Las demás opciones son opcionales y no aplican para este video tutorial. Vamos a aplicar. Aquí podemos ver el código SQL, el script necesario para crear nuestra nueva tabla con los tres campos necesarios. Satisfactorio, le damos finalizar, y acá de momento vamos a dejar ese MySQL para continuar con el desarrollo de un proyecto web basado en NetBeans. La versión de este y de NetBeans estamos utilizando la 7.4 y en ella procederemos a crear un nuevo proyecto web en el menú de archivo, nuevo proyecto. En las categorías seleccionamos Java Web y en el tipo de proyectos utilizamos Web Application. Le damos un nombre a nuestro proyecto. Siguiente. Nos pregunta nuestro servidor web. Utilizamos el Glassfish que ya trae el NetBeans integrado. La versión del Java Enterprise 7, que es la que tenemos de momento, y la ruta de contexto que da por defecto. Acá de momento no vamos a utilizar ningún framework. Vamos a hacer nuestra demostración con Java Server Pages, pero de una manera muy simple, y más adelante podríamos integrar uno de estos frameworks para que puedan ver la facilidad y toda la estructura y aspecto visual que nos brindan estos componentes framework. Damos en finalizar y tenemos nuestro proyecto en, en Java Web, donde nos crea toda una estructura por defecto de los componentes mínimos y un index con texto demostrativo. Ok, para dar inicio a nuestro desarrollo del proyecto web, vamos a eliminar este archivo que no vamos a ocupar y procedemos a crear los archivos necesarios. En este caso, primeramente, un archivo tipo servlet con el fin de que sea nuestro procesador de los formularios en nuestras páginas JSP. Lo vamos a llamar consulta usuario y lo vamos a almacenar en el paquete que se va a llamar com.controller. Controller porque él va a ser nuestro controlador
nuestro esquema del modelo MVC, entonces va a quedar en ese paquete. Y esta información es relevante, la vamos a dejar como está. Y pronto, más adelante, esta misma información la veremos dentro del código que NetBeans nos va a crear. No ocupamos ningún parámetro de inicialización. Entonces damos en finalizar. Acá, como podemos ver, ya NetBeans nos hizo el código necesario para nuestro servlet, el cual podemos ver donde está bien definido el nombre con el cual lo utilizaremos, su URL dentro del servidor web, y vemos donde es realmente una clase que lo que hace es extender otra clase padre, que es la HTTP Servlet. Dentro de este código, NetBeans nos escribe o nos produce varios métodos que son necesarios para el manejo de los requests y los response que van a ser nuestras páginas JSP. Pone un ejemplo, un código de ejemplo para el trato de la información. Y acá en código que está contraído, también los procesos que vienen heredados del doGet y el doPost, que son procedimientos necesarios para el entendimiento del envío y recibido de consultas a través de servlets. Y luego también uno adicional que es opcional para dar una descripción a nuestro servlet. Vamos a volver a contraer esto y vamos ahora a crear una clase de tipo session bin que va a ser nuestra capa de modelo. En este caso acá en esta clase de session bin vamos a llamarlo eh, modelo usuario y lo vamos a almacenar en un paquete que se llame con punto modelo. Dejamos esto acá, esto no es nuestra clase de la capa modelo va a ser muy simple, entonces esto de sesión no lo vamos a necesitar, entonces puede quedar por defecto. Vemos acá cómo ya se nos va acomodando nuestra capa de controlador y nuestra capa de modelo. Y para el efecto de la capa de vista, pues serán más adelante nuestras páginas web JSP. En esta clase que acabamos de crear es donde procederemos a definir el modelo que va a manejar nuestro proyecto. Para ello vamos a crear eh, tres atributos de manera de alcance privado. De tipo string. Ok, ahí están. Y vamos a aprovechar una opción muy importante y muy útil que brinda NetBeans y es dar clic derecho y escoger esta opción que dice insertar código. Esa opción lo que nos va a hacer es poder para nuestros atributos crear las propiedades que se conocen como los métodos getter y setter. Entonces cliqueamos y seleccionamos las variables que tiene definido como atributos nuestra clase de modelo. Acá pueden observar que ya NetBeans nos hizo estos getter y setters necesarios para nuestra capa de lógica de negocio. Recordemos que nuestro proyecto
lo queremos integrar con una base de datos de MySQL. Entonces, acá mismo en este paquete vamos a crear una clase de Java que llamaremos conexión MySQL. Damos en finalizar. Y para avanzar rápido en el proyecto, lo que voy a hacer es copiar el código ya que tengo por acá. Ok, nada más vamos a corregir acá algunas cosas que nos está alertando NetBeans. Y es que necesitamos importar algunas de los paquetes ya establecidos de Java, lo cual acá vemos que se van agregando poco a poco. Ok, acá aún tenemos este, este error es porque es muy importante que como estamos usando MySQL, acá en nuestras librerías debemos de agregar la librería MySQL JDBC Driver. Entonces agregamos a la librería y ya teniéndola por acá, eh, este error lo corregimos dándole un import a SQL Driver Manager. Entonces, como ven, acá, si gustan anotar el código, pueden pausar el video y pues copiarlo. Vamos a analizarlo muy rápido. Y el tema es, se define un server, un login y un password, en donde lleva esta estructura, JDBC, MySQL, localhost, que es mi equipo, el puerto y la base de datos, además el usuario y la contraseña. Y acá vemos donde hacemos una inclusión de de la clase de JDBC y establecemos una conexión con el server usando las credenciales y retornamos una variable de tipo conexión, porque esto es una función estática que devuelve un tipo de dato conexión y cualquier excepción la va a hacer saber. Si no, retorna un nulo en caso de que se encuentre el error. Esta clase es así de simple y solo es para propósitos de conexión con la base de datos. Podemos cerrarla. Y regresando acá, vamos a, dentro de nuestro modelo, a crear una consulta SQL que se va a encargar de cuando pasemos más adelante en nuestro formulario el ID de la persona, nos regrese simples datos como el nombre y el correo de la persona. Acá acabo de copiar el código para adelantarlo y no se asusten por los errores que salen, es normal, puesto que tenemos que ingresar algunas cosas previas. Para ello será necesario copiar acá un par de variables que almacenarán muchas de las cosas de nuestra consulta SQL. Como pueden ver, muchas de ellas necesitan la importación de clases, entonces vamos a decirle que sí, que ok, para que nos importe para estas variables las clases necesarias, que son Java SQL Connection, Java SQL Result Set y Statement, las cuales serán almacenados en estas variables de acá, que de momento se inicializan como nulas. Una vez que ya agregamos acá, vean que se corrigen la mayoría de errores. Aún tenemos uno acá que es de que debemos importar el Java SQL Exception. Y con eso ya nos queda sin errores nuestro procedimiento. Este procedimiento no devuelve ningún valor, simplemente lo que hace es, vamos a explicarlo muy rápido, es en esta variable MySQL Query tenemos definido nuestra consulta transact SQL necesaria para hacer contra MySQL Server y es tan simple como select nombre y correo from usuarios donde el ID sea ID de usuario. ID de usuario como pueden ver, es un atributo y una propiedad
que luego utilizaremos. Y luego tenemos la conexión, que acá vamos a tener que corregirlo. Lo debemos corregir de esta manera. Como estamos dentro de nuestro mismo paquete con .model, entonces simplemente llamar nuestra clase Java y ejecutar nuestro procedimiento de conexión, que será almacenado acá. Luego tenemos el statement, la variable statement, que nos va a almacenar de la conexión la creación de un statement, donde tendremos también un result set que almacenará el resultado de el statement a la hora de hacer ejecutar el query, pasándole la consulta que teníamos acá. Luego, mientras el result set aún está leyendo valores, lo que vamos a hacer es simplemente llamar a nuestros procedimientos de set correo y set nombre de usuario y le vamos a guardar de nuestro result set, obtener el string de cada uno de nuestros campos, que son las dos columnas que estamos consultando en la base de datos. Luego cierra la conexión, que es muy importante. Toda consulta y conexión contra una base de datos debemos cerrarla para efectos de recursos y administración de nuestros servicios SQL o base de datos. Entonces, acá ese procedimiento solo lo que hace es simplemente, basado en el ID que le vamos a dar, almacenar estos valores de la tabla de datos en nuestras propiedades respectivas de la clase modelo de nuestra aplicación. Vamos a darle guardar acá para corregir esos errores. Y ahora vamos a regresar a nuestro servlet, que necesitamos conectar con nuestro modelo para obtener la información y regresarlo a nuestras páginas de JSP cuando hagamos la consulta. Entonces, eh, así como está, vamos a eliminar más bien vamos a comentarlo, no, vamos a eliminarlo. Vamos a eliminar ese código que no necesitamos y vamos a proceder a invocar nuestro modelo basado en lo que nuestros formularios envían. Ok, para ello vamos a crear un objeto, vamos a instanciar un objeto de nuestra clase modelo usuario y vamos a llamarlo igual modelo usuario, pero en minúscula la primera letra. Acá, muy importante, nos está dando un error porque debemos hacer la importación de nuestra clase Java modelo. Acá la podemos ver donde ya NetBeans no la importó. Esta podemos eliminarla del código que borramos anteriormente para que no quede ahí. Y ahora sí procedemos con este objeto que acabamos de instanciar. Vamos a definirle varias cosas. Vamos a copiarlo. Y vamos a utilizar nuestros getter y setter, en este caso, para setear el ID que va a provenir de nuestro request, de nuestro HTTP request. Acá voy a hacer una pausa para mostrarles a qué estoy hablando acá. Ok, como pueden visualizar acá, regresando a la diapositiva que en algún momento hablamos al inicio, vean que nuestro cliente va a iniciar un HTTP request contra nuestro servlet, el cual procesará mediante los mecanismos que ahorita ya estamos desarrollando y a través de nuestro Java Bean o nuestra clase de modelo para hacer la conexión, etcétera. Y esa información va a regresar hacia un JSP como un HTTP response. Entonces, acá es de ese request en el que estamos programando en este instante. Ese input que nos hacen a nuestro servlet.
Entonces acá para regresar a nuestro código del servlet, vamos a decir que entonces a nuestro objeto instanciado de nuestro modelo, vamos a setear el ID que proviene de nuestro request. Entonces a este objeto request, que de hecho lo pueden ver acá, donde es pasado hacia nuestro process request, que este objeto es de tipo HTTP servlet request, donde se hereda, aparte que, bueno, recordemos que esta clase es de tipo HTTP servlet, eh, él es hijo, esta clase es hija de esta que tenemos aquí principal, entonces hereda toda la programática que en ella contiene. Y para recordar, este proceso está acá definido tanto en el doGet, ven, acá es llamar al process request y pasar estas variables, igual en el doPost. Más adelante vamos a ver qué es el get y el post. Pero entonces, ese request que está pasándonos nuestro servidor web, lo que vamos a hacer es extraerle el, el parámetro, uno de los parámetros a través de esta función, que lo que hace, como pueden ver, es devolver un string. Y tenemos que referenciarlo por un nombre tipo string, que en este caso no lo voy a definir ahorita. Vamos a hacer una pausa aquí en nuestro servlet y nos vamos a ir a crear de una vez uno de nuestros archivos JSP, al cual vamos a nombrar consultar. No es necesario ponerle la extensión porque ya él sabe que es un JSP. Damos en finalizar. Vamos a limpiar por acá. Y de nuestra paleta vamos a obtener en los HTML forms este objeto de form, al cual nos va a pedir esta información básica necesaria, donde escogeremos en acción. Vamos a establecer este nombre que tenemos, que está acá, que es el de nuestro servlet. Y acá es donde estamos viendo los métodos que va a utilizar este formulario para enviar. Tenemos get y post. No vamos a profundizar, ustedes pueden hacerlo a través de internet, pero en resumen, cuando utilizamos el método get es cuando vemos en nuestro URL o en nuestra barra de dirección de navegador que vemos la dirección de una página y varias variables que se establecen dentro de ese mismo string de datos. Y el post lo hace de una manera no oculta, pero sí mediante un mecanismo en el cual el navegador no lo expone. Y eso nos da hasta cierto nivel una seguridad importante. El resto queda por defecto. Y acá tenemos nuestro formulario. Y vamos a agregarle dos componentes muy básicos que son un text input, al cual vamos a llamar ID de usuario, de tipo texto y nada más. Luego vamos a agregar aquí muy simple un brinco de página, de línea, y agregamos un botón, al cual vamos a llamar, perdón, el cual va a tener como texto enviar de tipo submit, y en name vamos a ponerle enviar también. Ok, entonces definimos esto antes de continuar con nuestro servlet para que podamos entender que, ok, este formulario que tenemos acá, la acción va a ser disparada hacia nuestro servlet, en donde el navegador le pasará todos los parámetros necesarios para que él pueda procesar. De esos parámetros tenemos el ID de usuario, que si lo ejecutamos, vamos a ejecutarlo para hacer la demostración.
Vamos a escoger acá un navegador, el Chrome, y le damos acá botón derecho, ejecutar archivo. Ahí dura un poco por nuestro Glassfish. Ok, como pueden ver, esto es lo que hasta ahorita hemos desarrollado. Es simplemente un campo de texto y un botón de enviar. Vemos que está corriendo sobre mi servidor local, el puerto especificado. Este es la ruta de contexto y el archivo que estamos viendo. Entonces, esto es simplemente una caja de texto que será lo que nos va, el que nuestro formulario se encargará de enviar hacia el servlet. Como regresamos acá, pueden ver que nuestro formulario, el action, lo podemos ver en esta imagen. Regresando a nuestra diapositiva, ven que el action es el que tenemos acá, es el que se encarga de procesar con ese mecanismo dentro de nuestra aplicación. Entonces, em, eso es básicamente nuestro formulario, hacia donde se dispara, el mecanismo, el método que utiliza y los componentes. Vamos a regresar a nuestro servlet y entonces acá el parámetro que vamos a obtener de nuestro objeto request va a ser el de ID usuario. Luego lo que seguiremos es por invocar a nuestro procedimiento consultar usuario. ¿Qué es lo que pasará acá? Es que en nuestro objeto instanciado ya le definimos que ID usuario es el parámetro que viene o que proviene de nuestro formulario. Entonces, ya teniendo ese valor del ID de usuario en el objeto, procedemos a invocar este em, procedimiento que era el que habíamos visto acá, que es el que se encarga de, basado en el ID, hacer la consulta y setear los valores que se encontró en la tabla, en la base de datos, los va a setear en nombre de usuario y correo de usuario. Entonces, ya teniendo un objeto con esos tres valores, el ID, el nombre y el correo que provienen de la tabla de datos y el ID que provenía de nuestro formulario, entonces ahora lo que tenemos que hacer es crear o más bien tomar nuevamente nuestro objeto request y vamos a buscar un procedimiento que es setAttribute. Este es un procedimiento que se encarga de, precisamente como lo dice el nombre, setear un atributo a este objeto, del cual debemos establecerle un nombre a ese atributo. Vamos a ponerle el mismo del objeto y además pasarle el objeto, que va a ser este de acá. Luego usamos otro par de mecanismos, que es el de get. Vamos a buscarlo por acá. Este de acá, get request dispatcher. Acá ustedes pueden ver dentro de nuestra Javadoc, podemos ver que lo que hace es retornar un objeto, ¿verdad? Y que actúa eh, como contenedor de esta variable que estamos pasando. Todo esto ustedes lo pueden verificar y consultar para más información. Acá en ese dispatcher lo que vamos a hacer es darle el nombre de un documento de salida. Ese documento de salida va a ser otro documento JSP que vamos a crear por acá y vamos a llamar resultado, o más bien salida. Es un JSP que se llama la salida. Entonces, ese archivo propiamente es el que tenemos que definirle acá, que es el que va a recibir el retorno que hace nuestro servlet. Y lo vamos a hacer mediante la función forward, que lo que hace es pasarle el mismo archivo contenido, el mismo objeto contenido, y además el response que hasta esta fecha, hasta este momento no es utilizado.
Eso es absolutamente todo lo que lleva nuestro servlet. Vamos a darle a grabar y ahora vamos a recibir en nuestro archivo JSP de salida esos valores. Para hacerlo, entonces, vamos a muy simplemente eliminar esto de acá. Se hará a través del EL, que es el Expression Language, muy simple para obtener valores de objetos o obtenerle sus propiedades y poder imprimirlos en pantalla. Para ello, vamos a digitar el símbolo de dólar. Abrimos estos brackets y vamos a digitar nuestro nombre de objeto que era modelo usuario y vamos a definir sus propiedades que eran nombre de usuario y luego vamos a copiar esta misma línea, pegamos acá, perdón, y correo de usuario. Ok, listo. Así de simple. Esto es, como les decía, el Expression Language, que también lo pueden consultar en internet para más detalle. Y ya con esto vamos a proceder a probar nuestra aplicación. Bueno, antes nada más vamos a aprovechar para agregar acá un brinco también, para efectos nada más de cómo se nos muestre la información. Acá vamos a seleccionar consultar y le vamos a dar ejecutar archivo. Vamos a visualizar nuevamente nuestro consultar.jsp en donde bueno, vamos acá, vamos a verificar que en nuestra base de datos tengamos usuarios y sí, efectivamente tenemos uno. Es más, vamos a proceder a agregar aquí manualmente para efectos prácticos y rápidos. Vamos a aplicar, finalizar y vemos que ya tenemos dos usuarios. Entonces, la tabla, como pudieron ver, tiene el campo de ID. Entonces, este es el que vamos a utilizar para llamar los otros dos valores. Regresamos acá a nuestro formulario. Vamos a digitar 1, le damos a enviar y vean que me regresa lo mismo que estábamos viendo en la tabla. Noten también que nuestro URL varió de consulta.jsp a consulta usuario, que es el nombre de nuestro servlet. Vamos a regresar acá, editamos 2 y vean que me regresa el segundo usuario que hice. En caso de que ya viniera y seleccione el valor 3, el servlet no va a devolver nada porque no existe. Para recapitular un poco, vemos que nuestro proyecto tiene una sección de páginas web en este caso, formato Java Server Pages, que actúan como em, ellas actúan como nuestra capa de vista. Luego tenemos nuestra capa por acá de lo que va a ser nuestro controller y después nuestro modelo de datos que está por acá. Entonces, con eso vemos cómo logramos de una cierta manera eh, separar nuestra capa de negocio y de lógica de negocio al modelo Model View Controller.
Cabe mencionar que, bueno, nuestro proyecto hasta ahorita pues cumplió el propósito, pero muy simple a la vista. Efectivamente, el nosotros eh, ejecutar esta página, pues es muy simple a la vista, el texto es muy árido, pero para ello vamos ahora a proceder a integrar lo que es la paquetería y todo el suite de opciones y componentes, controles que nos da un framework. Y para este caso, en especial utilizaremos lo que es el Prime Faces. Para conocer acerca de Prime Faces, em, simplemente nos vamos acá a la página de ellos, primefaces.org, y acá en Demos podemos irnos al showcase que ellos tienen acá con ejemplos en vivo y toda la serie de componentes, que son alrededor de más de 100, que podemos utilizar e integrar con nuestras aplicaciones Java y proyectos web. Básicamente tenemos componentes del estilo One Button, de Combox, en diferentes tipos, con diferentes efectos. Y pues todos estos componentes con imágenes y con una serie de opciones que no se ven comúnmente en el lenguaje HTML simple. Y bueno, pues obviamente combinado con tecnologías como JavaScript, jQuery y otras más, pues se logran una serie de componentes que a brindar, eh, nos van más bien a extender la parte gráfica y visual de nuestra aplicación. Estos son simples componentes de entrada, de input, pero también tenemos componentes para el manejo de tablas, componentes para mapas de Google, por ejemplo, para poder integrar mapas en nuestras páginas. También tenemos lo que son gráficos, como pueden ver, eh, aquí están todos los componentes para verlos en vivo y además siempre nos va a traer nuestro código. En este caso Prime Faces utiliza, o más bien Java Server Faces, utiliza archivos XHTML y con algunos beans en Java, que son clases que nos manejan toda esta funcionalidad. Para ello vamos a proceder a simplemente agregar uno de estos componentes a nuestro proyecto, pero ustedes específicamente pueden entrar acá a la página y pues navegar por ella. Ok, el paso a seguir es venir acá a nuestras librerías y agregar. Podemos hacerlo de varias maneras. Más bien vamos a hacerlo acá en las propiedades de nuestro proyecto. Vamos a ir a Frameworks y acá en Java Server Faces vamos a irnos a Components y seleccionamos Prime Faces. Al seleccionar Prime Faces, nuestro proyecto va a transformarse a integrar la funcionalidad de Prime Faces. Como pueden ver acá en las librerías, nos agregó ya las librerías para Prime Faces 3.5. Si ustedes quisieran obtener la documentación de Prime Faces 3.5 en concreto, acá en la página en Documentation, pueden venir y buscar acá el User Guide de la 3.5. Es un PDF que contiene todo lo necesario para poder entender
todos los componentes y sus propiedades, la manera en que se emplean y pues cómo se utilizan. Notemos que acá ya nuestro proyecto nos agregó un archivo, como les mencionaba, XHTML, que es en el formato en que Print Faces manipula la información. Muy a resumen, vemos acá cómo se incluyen dentro de nuestro tag de HTML todos los punteros a diferentes componentes que globalizan todas las funcionalidades. ¿Dónde está el componente HTML, el de Faces? Está el User Interface y está el de Print Faces. Para eso, pueden ver que es un prefijo que se utiliza en cada uno de los tags correspondientes y así es como se identifica cada uno de ellos. Nosotros aquí estamos hablando de Prime Faces, así que entonces Prime Faces lo que va a incluir es, o más bien lo que nos va a interesar son los que dicen la P dos puntos. Entonces son componentes Prime Faces y vamos a ejecutar propiamente este archivo para que visualicen lo que nos da una plantilla Prime Faces. Ok, bueno, tuve que eliminar ese archivo que estábamos viendo anteriormente, pero vamos a proceder a agregar un nuevo documento XHTML que se llame index, perdón, nada más index. Y aquí tengo una porción del archivo que lo vamos a modificar así para hacerlo un poco más sencillo y pues con lo mínimo que se requiere. Aquí, como les decía, se implementa em, los componentes básicos que se utilizan por Java y por Prime Faces. Eso lo podemos ver acá dentro de la página de ellos. La parte de Development en Getting Started. Podemos ver en una página simple de prueba necesaria para simplemente implementar el framework. Y pues, como les decía, aquí el acrónimo de cada componente. Ahora sí, ya aquí podemos empezar a agregar todos estos componentes de Prime Faces, como pueden ver acá, con el fin de que podamos manipular todas las opciones que nos dan. Por ejemplo, vamos ahorita a probar este editor. Así vean que simple, con solamente esta línea que acabo de agregar acá, van a ver el resultado que tenemos. Ok, aquí pueden apreciar que con simplemente una línea de código ya Prime Faces nos insertó todo este componente que es un editor de texto en el que podemos escribir y formatear en diferentes maneras nuestro texto con unas opciones muy similares, aunque básicas y resumidas, las funciones de WordPad. Ese archivo de igual manera lo eliminé y vamos a proceder a crear un nuevo archivo XHTML que se llame index solamente y lo voy a reemplazar con este texto que trae lo básico para entenderlo. Y simplemente acá en el tag de HTML hacemos el llamado a los frameworks correspondientes de Prime Faces y HTML
de Java Server Faces. Noten cómo cada prefijo se identifica con su tag correspondiente, y en este caso estos tags que estamos viendo son propios de Java Server Faces. Pero ahora bien, lo que es el Prime Faces, antes de empezar a manipular acá la parte visual, Prime Faces utiliza otro tipo de clases que son los Managed Bean, que vamos a proceder a crear acá en nuestra parte de controlador. Y para eso vamos a venir acá a Java Server Faces y vamos a escoger en Java Server Faces Managed Bean. Damos siguiente y le vamos a dar el nombre de, vamos a ponerle Managed Bean consulta usuario, que quede en el paquete de nuestra capa controlador. Este es el usuario, el nombre conforme lo vamos a invocar más adelante. Y el scope, pueden buscarlo en internet para que tengan información de cada uno de ellos. Básicamente, el resumen, el request es válido para los procesos de request, los de sesión, que es, digamos, durante toda la vida de que estamos conectados en nuestro web server, la aplicación para cada vista o página, y non, que es para un poco más personalizable. Vean cómo aquí se nos crea una eh, clase nueva a la cual vamos a tener que agregar acá un campo importante que es el name. Le vamos a poner manage bean consulta, y aquí vamos a decirle que extienda la funcionalidad de serializable. Nos levanta aquí una alerta porque tenemos que importar nuestro Java IO serializable, que ya aquí lo importó. No, perdón, acá tenemos que, en vez de darle extender, es que implements. Ajá, ok. Y acá lo que vamos a proceder es a crear nuevamente, para efectos de este Java Bean, vamos a crear un par de atributos. Ok, ahí están los tres atributos, y igual como la vez pasada insertamos el código para los getter y setter de cada uno de ellos, necesarios para nuestra administración de nuestro Prime Faces. Y seguido vamos a proceder a modificar, primero que nada, importar nuestro controlador consulta usuario, no, perdón, más bien nuestro modelo usuario, porque vamos a necesitar invocar en nuestro inicializador constructor vacío, consultar, crear, primero instanciar un objeto tipo modelo para que nos devuelva los usuarios. Para ello vamos a crear un nuevo procedimiento de consulta SQL que se llama consultar usuarios, y le vamos a decir que más bien nos traiga todos los correos, sin importar el ID, pero esto lo vamos a almacenar en un list de tipo string, array list tipo string,
Perdón, aquí tenemos que darle el nombre, vamos a decirle correos. Tenemos que importar estas dos librerías que son la de lista y la de array list para que nos reconozca ya este objeto como una lista. Y lo que vamos a hacer acá es que en correos vamos a agregar un string que en este caso son del resultado. Vamos a obtener el string que contenga correo. Cerramos aquí. Y luego esto lo tenemos que convertir, en vez de ya no ser void, ahora va a ser una función que va a volver una lista de tipo string. Y el return será correos. En caso de que haya un error, una excepción, vamos a retornar un nulo. Entonces, como pueden ver acá, esta otra consulta que agregamos, lo que va a hacer es traerse todos los correos de la tabla usuarios, los va a almacenar en una lista tipo string y va a retornarlo. Entonces, del lado de nuestro manage bin, lo que vamos a hacer es agregar acá un nuevo valor, que sea tipo string lista, y se va a llamar lista correos. Importamos de nuevamente el utilitario de lista y con eso es suficiente. Muy importante crearle el getter y el setter a ese atributo. Y ahora sí, acá en nuestro constructor vacío, lo que vamos a hacer es instanciar lista correos como un new array list. Importamos el ya util array list y lista correos. Más bien acá tenemos que regresarnos a nuestro modelo. Vamos a hacer estático a esta función y desde acá la vamos a invocar. Recuerden que teníamos ya agregado aquí nuestro paquete, ¿verdad?, de modelo, la clase modelo usuario. Entonces lo que vamos a hacer es decirle a modelo usuario que nos devuelva este valor. Entonces, una vez que se instancie un objeto de este manage bin, lo que va a hacer es almacenar en lista correos todos los correos de nuestra tabla en SQL. Y regresando acá a nuestro index.xhtml, lo que vamos a hacer es, vamos a agregar un objeto, nos vamos a ir a la página de Prime Faces y vamos a buscar el objeto que se llama OneMenu, que es un combo box de opciones. Entonces, vamos a alimentar este valor, este componente, perdón, con los valores que nos devuelve nuestro managed bin. Para hacerlo simple, lo que vamos a hacer es obtener de la misma página esta porción del texto y lo vamos a integrar en nuestra página XHTML y vamos a hacer las modificaciones respectivas. Acá nos da un error porque no tenemos importado o instanciado no tenemos declarado
la librería de Faces. Y este componente vamos a proceder a ligarlo con nuestro managed bin a la hora de ejecutar esta variable de string. Para ello, cabe mencionar que para hacer referencia desde prime faces hacia un managed bin, debemos usar este formato. Entre, entre las comillas ponemos el símbolo numeral, abrimos los brackets y vamos a poner nuestros valores del managed bin. Entonces, acá lo que vamos a hacer es referencia a valores que van a representar un atributo o una propiedad en nuestro manage bin. Por ahorita no lo vamos a usar porque se usa para referenciar valores hacia nuestro bin. En este caso lo que queremos es cargar nuestro select one menu con la opción de correos. Entonces, para ello simplemente hacemos referencia a nuestro manage bin consulta punto y seleccionamos la variable que contiene los correos. Ahora sí, procedemos a ejecutar nuestro index.xhtml, seleccionamos run file y nos carga nuestro combo box con los correos que están en la tabla de SQL. Para mostrar un poco más la dinámica de esto, vamos a agregar un tercer usuario por acá. Aplicamos y regresamos acá, le damos un refresh y vemos que automáticamente nos refresca la información de la tabla de la base de datos. Pueden observar los efectos que nos genera el Prime Faces con sombreado, con las puntas redondas, colores, tipografías, etcétera. Y pues a la hora de seleccionar, pues ya nos llena aquí la información. Este valor que nosotros vemos acá ya una vez seleccionado la dirección de correo, ese valor es el que podemos llegar a pasar acá a una variable de nuestro formulario. En ese caso, pues aquí no lo estamos haciendo, pero si fuese un formulario, debemos agregar acá de la librería H, buscamos form, cerramos acá y más abajo simplemente agregamos el finalizador del form. Voy a darle aquí un poco más de formato y eso ya se nos convertirá en form y este valor cumpliría el valor de este campo como anteriormente se entendía por el HTML sencillo. Como pueden ver, con simples líneas de código se hace referencia a través de un managed bin a nuestro modelo de usuario que a su vez consulta una base de datos y regresa los valores. Espero que este video haya sido de mucha ayuda para el desarrollo de sus proyectos y esperamos vernos pronto. Muchas gracias.